Bien, comenzamos entonces, pedimos su atención. La siguiente ponencia se titula La Cátedra de María, a cargo de María del Carmen García. Ella es, en cuanto a formación académica, tiene una licenciatura en Teología, especialidad dogmática, de la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, una licenciatura en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y también una licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. En el plano ya más personal, es superiora general de las Misioneras Identes, reside en Madrid, miembro de la Escola Idente, vicepresidenta de la Fundación Fernando Rielo, una fundación cultural que organiza ciclos de pensamiento, de literatura, pedagogía, ponente en varios congresos y, como digo, va a disertar sobre el tema de la Cátedra de María. Escuchamos a María Carmen García. Adelante. A ver, permíteme. Buenos días a todos. Hoy, día de la Virgen de Fátima, que seguramente ha estado toda la mañana presente en nuestro corazón esta festividad, acompañamos con muchísimo cariño y con mucha veneración y nuestro apoyo y nuestra vida a nuestro Papa que se encuentra hoy en Fátima. Comienzo esta pequeña reflexión con un fragmento de la oración de Juan Pablo II. Dice así: «Oh dulce Señora, mujer revestida de luz, ayúdanos a penetrar tu misterio, el misterio de la Virgen Madre, el misterio de la Reina Sierva, el misterio de la omnipotencia que suplica». Fin de la cita. El supremo acto de magisterio lo ejerce nuestro divino Maestro, Jesucristo, el cual une a su cátedra de modo eminentísimo a María, cuya existencia estuvo ligada al santificante patrimonio de la vida mística. Voy a tratar de explicar en esta intervención cuál puede ser la aportación de Fernando Rielo en orden a la Cátedra de María, como nuestra doctora y maestra. No en vano en las letanías se la invoca como sede sapiense. María es sede de la sabiduría. Pero ¿en qué consiste lo más esencial de su cátedra? Fernando Rielo nos ha dado a las misioneras y misioneros identes una nueva advocación para María, Nuestra Señora de la vida mística, o Madre de la vida mística. La vida de la gracia o vida mística se corresponde exactamente con la vida espiritual. Siendo María Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de todos los hombres, lo es también de una vida espiritual que por su intercesión halla su más elevado grado de santidad en la unión mística a la que todos hemos sido destinados. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, nos dice Cristo en Juan 17, 21. Esta oración de Cristo al Padre nos exige imperativamente, con el auxilio de la gracia y la mediación de María, la forma de nuestra consagración a la misión de ser santos, porque lógicamente no puede ser de cualquier forma. Y Cristo nos dice la forma, nos dice: sed santos como vuestro Padre Celeste es santo. Mateo 5, 48.
Queriendo reflejar con una imagen plástica el modo como ejerce esta maternidad sobre nuestra vida espiritual, nuestro padre fundador pidió hacer una escultura que se encuentra en la Catedral de Madrid, de una imagen de María togada, sedente en su cátedra, en su mano derecha el Espíritu Santo, en ademán de ofrecernos la gracia que su divino esposo derrama en nuestros corazones si se lo pedimos. Conforme a las palabras de Cristo, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? María tiene otorgado este poder suplicante por el que se nos da supuesta a nuestra disposición el Espíritu Santo. Esto es la gracia de todas las gracias, la santidad. Si conocierais el don de Dios, nos dice Cristo. La cátedra de María es cátedra de vida espiritual, es cátedra de vida mística, cátedra de santidad, de amor divino, cátedra que nos proporciona aquella sabiduría que solo Dios puede otorgarnos. En un mundo herido y confundido por la diosa, entre comillas, razón, como medida no solo de la ciencia, sino de la verdad y de todo el humano vivir, resplandeces tú, María, Madre nuestra, como la gracia plena, siempre naciente, siempre brotando del Espíritu Santo, tu divino esposo, en su frescor originario, en libertad sin límite, en complicidad íntima con Él, como río de agua viva que recorre generosamente los caminos de tus hijos, saciando su sed y aliviando su corazón. Tú, la gracia plena, la siempre naciente, la siempre derramada en donación extrema, la siempre ofrendada en gozo celeste. María, Madre, tú eres testimonio vivo, imagen elocuente de lo que anhelamos, de aquello que seremos, esperanza nuestra, maestra, doctora eminentísima de la única cátedra que eterna vive. Tú eres estrella, luz, porque viviste transida de la verdad, tu mismo Hijo, al que amaste hasta ofrendar tu vida y tu fama. A lo largo de esta exposición trataré de desarrollar la aportación de Fernando Rielo a la Cátedra de María, acudiendo al misterio de su persona. ¿Cómo es María? ¿Cómo es la persona de María? Como fundamento de esta misión suya sobre nuestra vida espiritual. No antes sin referirme a la concepción mística del ser humano que desarrolla nuestro padre fundador, Fernando Rielo, en su pensamiento. Terminaré con una reflexión personal sobre la esencialidad de la Cátedra de María, refiriéndome a algunos hechos y palabras de su vida. En el desarrollo de nuestra visión sobre María, nos vamos a situar en un enfoque claramente teocéntrico trinitario, además de cristocéntrico, al igual que lo hizo el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, capítulo 8, artículos 52 al 69. Pues estamos de acuerdo con Müller en que en esta perspectiva la Mariología establece una conexión adecuada entre la obra salvífica de Cristo, en la que Dios ha dado a conocer escatológicamente su esencia trinitaria, y la existencia cristiana en la gracia y en la vida de la Iglesia en camino hacia su consumación escatológica. Concepción mística de la persona humana. Fernando Rielo afirma que la persona humana es esencialmente mística. Su trascendencia ontológica reside en que ésta se define por la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto en el espíritu creado. Dicho de otra manera, el ser humano
es un espíritu psicosomatizado, definido por la divina presencia constitutiva del absoluto. Es decir, desde el primer momento de nuestra concepción, nuestro Padre Celeste nos infunde un espíritu que Él ha creado amorosísimamente para cada uno de nosotros. Es personal ese espíritu. Por eso somos hijos que somos únicos, irrepetibles. Somos todos hijos únicos. Porque además para un padre en la vida humana, aunque tenga 20 hijos, cada uno es único, ¿verdad? Bueno, pues para nuestro Padre Celestial nos crea, nos ha amado desde toda la eternidad personalmente y nos crea un espíritu. Y al infundirlo en el embrión, es el psicosoma, le besa, dice nuestro Padre Fundador. Esta es la primera alianza de amor que tenemos con nuestro Padre Celestial. Es nuestra primera vivencia, que luego vamos a ir haciendo consciente a lo largo de nuestra vida con una experiencia mística. La experiencia mística es precisamente la conciencia que voy adquiriendo de esta vivencia primera del amor del Padre que está hiriendo mi espíritu, ungiendo mi espíritu con su amor incondicional. Al hacerse Él presente en mi espíritu, le está vivificando. Y eso es lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo como divina presencia constitutiva. Es la presencia de Dios en mí, en mi espíritu, que me constituye en persona. Y me constituye de una cierta manera. Y su presencia en mí me deja en un estado de ser, en una forma de ser, en una razón de ser y en un acto de ser que imposible haber tenido si Él no se hubiera personado, hacerse presente en mi espíritu, vivificándolo. Esta es la divina presencia constitutiva que tenemos todos los seres humanos. En el bautismo esta presencia está elevada a otro grado, que es santificante. Pero Él nos ha concebido, nos ha creado capaces de Él, a su imagen y semejanza, y capaces de poder, de poder tener una relación íntima con las personas divinas y poder llegar a ser una misma cosa con Él, como nos dice Cristo: Padre, que sean contigo, como yo lo soy contigo, una misma cosa. ¿Cómo podría ser esto si Él no me hubiera constituido capaz? Si Él no me hubiera dotado de un patrimonio que yo hubiera podido ir desarrollando con su gracia para llegar a esta unión con Él. Esa experiencia mística que yo voy haciendo consciente, voy siendo consciente de ella, de esta relación a lo largo de mi vida, en el espacio de mi vida, en mi tiempo. Y de esa manera, pues voy avanzando por gracia en la unión con Él. Nuestro filósofo parte de que la persona humana no debe ser definida desde sí misma. ¿Yo cómo me voy a poder definir a mí misma? Yo no tengo la razón de mí, ni me he podido dar la vida yo. Ni puede ser definida tampoco desde una idea. ¿Cómo una persona puede ser definida desde una idea o una teoría si somos más que una idea? Y mucho más que una teoría. ¿Cómo me han podido poner a lo largo de la historia de la filosofía una etiqueta, tomando un aspecto de mi ser y elevando ese aspecto absoluto? Yo no soy solamente mi voluntad, tampoco solamente mi pensar, como diría Descartes, ni otras muchas cosas que se han dicho
bueno, de mí y de cada uno de nosotros, claro, de toda persona humana. No podemos ser definidos desde una conceptualización abstracta que se le atribuya como caracterización específica de su esencia. Porque además yo no soy nada abstracta, yo soy concreta, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos personas concretas y además vivientes, vivas, y por tanto solo puede ser una viviente definición de una persona humana, o sea, la definición de mí, una definición viviente de mí, solo puede ser de otra persona, pero no puede ser humana. Porque ninguna persona humana tenemos en nosotros, en cada uno de nosotros, la razón de ser, ni la vida para darla a otro. No me estoy refiriendo a la vía, a la vía biológica, bueno, pues todo eso queda en el psicosoma. Me estoy refiriendo a la vida del espíritu. También lo otro lo hemos recibido, evidentemente. Por tanto, no puede ser una persona humana quien me defina a mí, sino tiene que ser que quien me defina tenga un poder metafísico, más allá de mí, más allá de mi ontología, de mi ser, un poder metafísico de dar razón de ser, acto de ser, sustancia y naturaleza ontológicas a una persona humana. Por tanto, esto tiene que ser Dios mismo, el absoluto. Es su acto, su actuación adestra quien constituye la viviente definición trascendental de la persona humana en la naturaleza humana por él creada. Esto es, el espíritu creado e infundido en el psicosoma ha de ser ad simul vivificado trascendentalmente como persona humana. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la divina presencia constitutiva del acto absoluto, es decir, de Dios, porque Él se presente en mi espíritu, me dé vida y me constituya. Para Fernando Rielo, esta es la razón por la que todo ser humano, aunque deprimido ontológicamente por el pecado original, es imagen y semejanza de Dios, como lo dice el Génesis 1:26. Esto es, la persona humana posee en su código ontológico la lectura genética de ser y comportarse a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo ser y comportarme a imagen y semejanza de Dios, porque lo tengo ya en mi ser cuando mi Padre me ha creado. Este pensar acerca del hombre viene corroborado por Cristo cuando dice, confirmando la Escritura: no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Juan 10:34. Así pues, la deidad mística u ontológica del hombre, por tanto relativa, yo soy una deidad relativa, porque Él me ha constituido a su imagen y semejanza, si no, imposible, claro. Es a imagen y semejanza de la deidad absoluta, que es Dios mismo, Por tanto, metafísicamente es el absoluto. Si el hombre no fuese mística deidad, no podría entrar en relación trascendente y a la vez experiencial con Dios. Y es que esta gracia, que proviene del ámbito adestra del único principio absoluto que es Dios, penetrando y definiendo todo nuestro ser como personas, es a la par nuestra primera vivencia esencial, como he tratado de describir antes, que dará profundidad, unidad, dirección y sentido a toda experiencia posterior, porque está presente en mí, dentro de mí, desbordándome en toda experiencia humana que yo pueda tener.
Fernando Rielo, en su definición mística del hombre y el sentido del dolor humano, afirma que el ámbito ontológico en la persona humana posee, a su vez, dos grados o niveles esencialmente distintos: el general, ecuménico o de la inteligencia formada por la creencia, correspondiente al horizonte deificans. Es decir, en este coincidimos todos los seres humanos, es la divina presencia constitutiva que tenemos todos. Y el específico, cristológico, o de la inteligencia formada por la fe, correspondiente al horizonte transverberans, bajo la razón de la elevación de la divina presencia constitutiva al orden de la gracia santificante o in habitatio trinitaria per redemptionem. Es decir, por el bautismo somos hechos personas nuevas, todos lo sabemos, pero ¿en qué consiste esa novedad? Pues en esa elevación al orden santificante de la gracia, por el cual, por gracia conseguida por Cristo, podemos de forma incrementativa vivir esa santidad al modo como mi Padre Santo. Con ello deja claro que esta inhabitación de la divina presencia constitutiva no es todavía la inhabitación de las personas divinas en virtud de la gracia santificante, a la cual llama divina presencia santificante o gracia redemptionis, porque es obtenida como fruto de la redención de Cristo para el bautizado. La gracia constitutiva de la divina presencia no tiene valor salvífico si hablamos en términos teológicos, pero está orientada a la salvación. Este estado ontológico constitutivo o universal hace al ser humano capaz de Dios, capaz de intimidad con Dios, capaz de unión con Dios, no como algo añadido extrínsecamente a nuestra naturaleza, sino como don intrínseco en ese convivium primordial de la presencia de Dios en mí, en ese primer momento, con que somos vivificados por libre acción agente de la divina presencia constitutiva en nuestro espíritu. Esta divina presencia constitutiva del modelo absoluto, es decir, de Dios mismo, estructura y vivifica genéticamente nuestro espíritu, haciéndonos ontológicamente conscientes. Esto es, capaces de un vivencial saber dialógico. Es decir, yo soy capaz conscientemente de un saber que no es aislado, no es individualista, es dialógico, es un diálogo, un saber entendido de modo próximo, aunque no es exactamente lo mismo, al conocer de la cultura hebraica y no al modo griego intelectualista. Es decir, un saber vívido, entrañado, experiencial. La consciencia humana es esencialmente dialógica y no identitáticamente autosuficiente. Nadie podemos ser, y lo sabemos, autosuficientes, ¿verdad? Bueno, como ya se denota en la etimología de la palabra consciencia, que es cum scire, es decir, saber juntamente con, tiene un sentido de diálogo, de compañía. Hacemos ahora un inciso para referirnos a las palabras que nos dirigiera Benedicto XVI el pasado Jueves Santo. Dice así: hemos escuchado la respuesta de Jesús. Esta es la vida verdadera, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan, y a tu enviado, Jesucristo. Para nuestra sorpresa, dice Benedicto XVI, allí se nos dice que vida es conocimiento. La vida eterna es conocimiento. Esto significa, ante todo, que vida es relación. Conocer, según la Sagrada Escritura, es llegar a ser interiormente una sola cosa con el otro.
Conocer a Dios, conocer a Cristo, siempre significa también amarlo, llegar a ser de algún modo una sola cosa con Él en virtud del conocer y del amar. Fin de la cita de Benedicto XVI. ¿Cómo llegaríamos a conocer a Dios? A ser interiormente, como nos dice Benedicto XVI, es decir, místicamente, una sola cosa con Él, con Cristo. Si no tuviéramos este estado ontológico, constitutivo, que nos hace capax Dei, capaces de Dios, contrariamente a Lutero, y no como algo añadido extrínsecamente a nuestra naturaleza, el espíritu humano recibe de este modo un patrimonio genético. Nuestro Padre Celestial no nos crea y nos deja así, nos arroja al mundo, como han dicho algunos filósofos, sin nada. No, nos da un patrimonio genético, como todo padre pretende hacer humanamente con su hijo, ¿verdad? Una codificación mística u ontológica, esto es, queda provisto de aquellas leyes, propiedades, atributos y virtudes que le capacitan y disponen para la convivencia dialogal. Recordamos que en el paraíso el Padre bajaba todos los atardeceres, ¿no?, para dialogar con Adán y Eva, en una convivencia bellísima, imagen desde luego de la que tenemos que tener con Él y con nuestros hermanos y hermanas, todos los seres humanos. En este sentido, Fernando Rielo afirma que todo espíritu creado y genetizado trascendentalmente posee la estructura de 3 leyes ontológicas que hacen posible las diversas incrementaciones y modificaciones de su estado de ser y vivir personal, definido por la divina presencia, sea constitutiva o santificante del sujeto absoluto. Es decir, yo mediante estas 3 leyes ontológicas y desde luego con la opción que me da la libertad, con que me ha creado, pues puedo, por gracia suya, ir incrementando y modificando mi estado de ser en esa vivencia, en esa convivencia dialogal, en ese conocimiento íntimo, en ese amor que se dona constantemente a Dios y a los demás. Yo voy incrementando mi estado de ser. Yo ya no soy de una manera como era antes. Y nuestro Padre Fundador nos dice, por ejemplo, que una oración, se nota que una oración es auténtica cuando al salir de ella ya no estamos de la misma forma, ya no somos igual, ya no es lo mismo antes que después. Tiene que haber una incrementación en el amor, en la disposición, ¿verdad? Estas leyes ontológicas son la ley de la inmanencia, la ley de la trascendencia y la ley de la perfectibilidad. Y esto es importante para lo que vamos a ver después en la persona de María, cómo María tiene, en qué estado tiene estas leyes María. La ley de la inmanencia es aquel movimiento por el que todo ente tiende hacia sí mismo para constituirse y conservarse en lo que es. Necesitamos esta ley para esto y para interiorizar todo lo que recibimos. Bueno, y que seleccionamos, porque la persona puede seleccionar lo que recibe, ¿verdad? Yo no voy a alimentarme de cualquier cosa. Mi alimento es Jesucristo. Bueno, pues para yo interiorizar esto, necesito esta ley. Es la ley de la interioridad. Por la ley de la inmanencia, el hombre posee la capacidad de ser sujeto de sí mismo, haciendo suya toda la riqueza que recibe. Aquí se puede fundar también como vicio el egoísmo, con sus excesos. En el caso en que el ser humano refiera todo a sí mismo,
incapacitándose a sí mismo para salir de sí mismo por la ley de la generosidad, la cual hace relación precisamente a otra ley que se llama trascendencia o trascendentalidad. Y refiriéndome a esta última ley de la trascendencia o trascendentalidad, tenemos que saber que no existe el yo, sino el yo más, porque yo no estoy igual cada día, yo aspiro a más cada día. Por ejemplo, el ladrón aspira a robar más y mejor cada día, ¿no? Bueno, pues nosotros aspiramos a ser más santos cada día. Un profesor espera conocer más la ciencia que imparte cada día. No existe el yo, sino el yo más. Todo ente tiene su más, y su más lo halla en otro. Tiene que salir. Nosotros necesitamos la ley de la trascendencia pues para amar a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Para amar tengo que salir de mí misma. Para contemplar una puesta de sol tengo que salir de mí misma. Esto es éxtasis, así de sencillo. No nos estamos refiriendo a los hechos fenomenológicos estáticos, que los ha habido en muchos santos, pero que no tiene por qué haberlos. Nosotros somos personas con esta capacidad porque así nos ha creado Dios. Todo ente tiene su más, y su más lo halla en otro. Tiene que salir, pues, fuera de sí para comunicarse, y comunicándose, unirse con los otros entes y, sobre todo, con quien es el absoluto, que constituye el fin del ser humano, al que nos encaminamos todos. Este salir fuera de sí es con término en Dios. Y aquí se formula el éxtasis. Este salir fuera de sí por el camino del más para encontrar el tú, que es el término pleno y eterno de ese yo más. Ese es mi Padre, es mi hogar, mi término, mi casa, mi vida, mi columna vertebral, aquel que me estructura, y mucho más que eso, porque es que es indescriptible lo que es mi Padre para mí, ¿no? Y para cada uno de nosotros. Mi alimento, dice Cristo, y es verdad. Aquí se formula el éxtasis. Bueno, por eso la perfección que buscamos, incluso exigimos, no está en los otros, sino en Dios mismo. Por la ley de la perfectibilidad, el ser humano posee la capacidad de concebir y de hacer. Ahora es esta otra ley que estamos viendo, la perfectibilidad. Poseemos por esta ley la capacidad de concebir y de hacer todo con sentido de perfección. Nos gusta hacer las cosas bien. En tal grado que tiende a la mejor forma de ser sí mismo y más allá de sí mismo. Bueno, a ser sí mismo estamos en la ley de la inmanencialidad y más allá de sí mismo, trascendentalización. Pero veis, esta ley de la perfectibilidad está actuando en las otras dos leyes. Están en conexión, es síntesis de estas otras dos. Cristo nos recuerda la exigencia de esta ley de la perfectibilidad cuando nos da el mandato de la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos dice esto porque con su gracia podemos hacerlo. El sujeto absoluto nos crea libremente desde el vacío o posibilidad de ser, y con su divina presencia constitutiva en nuestro espíritu creado, nos infunde su gene, su imagen, su forma, su estructural por el que sujeta nuestro ente. Él es el que sujeta nuestro ente. No puede crearlo y luego soltarlo, como algunos padres hacen con algunos hijos, ¿verdad? Y lo sujeta atrayéndole hacia sí. Esto es inspirar. Inspirar es que Él me atrae
hacia sí. Y yo le veo de alguna manera, le percibo, le contemplo, le veo como un espejo, en un espejo, dice San Pablo. Inspirar significa esto, atraer nuestro ente hacia sí. Y la forma de tenerlo sujeto son estas tres leyes que nos constituyen. Por este más que es el gene infundido en nuestro ser, en nuestro espíritu creado, tenemos este anhelo en el corazón humano de estar siempre aspirando a lo mejor, aunque busquemos la perfección por camino errado. Todo aquello que constituye genéticamente a la persona humana es su ontológico patrimonio que recibe en el mismo momento de la concepción. La persona humana posee por ello el derecho inalienable a la verdad, al bien, a la hermosura y a toda la riqueza que dice relación con el modelo absoluto. El Señor es el lote de mi heredad, dice el Salmo 16. Sin embargo, puede hacer o no buen uso de este patrimonio ontológico, en virtud de elegir lo que va o no va de acuerdo con dicho patrimonio que Dios me ha dado. Y es aquí donde dimana su responsabilidad moral. Es decir, hay que tener en cuenta que el yo personal, dotado por la propia divina presencia constitutiva de capacidad de respuesta, Él me da la capacidad de yo responder a la acción agente de Él, a la actuación de Él en mí. Bueno, pues yo puedo libremente degradarlo o egotizar la respuesta que yo le doy y actuar de una forma egótica, es decir, con un ego instintual y a la deriva. ¿Por qué podemos egotizar si estamos constituidos, definidos por la divina presencia? ¿De dónde le viene al ser humano la acción degradante? Esta consciencia desdichada forma parte de la experiencia de un hombre que se define como ser místico, pero que, herido por el pecado original, puede degradar la riqueza de su personalidad, actuando disgenéticamente, es decir, de forma contraria a lo recibido como patrimonio, a lo recibido como gene en ese momento en que el Padre se presentó en su espíritu y le constituyó dándole vida y patrimonio, ¿no? Por otra parte, en el ente finito, en virtud de la egotización, es decir, de esta forma maliciosa, de este egoísmo que muchas veces nos posee incluso, no puede haber, según Fernando Rielo, una adecuación perfecta entre estas dos leyes que guardan entre en sí un sentido inversamente proporcional. Y ahora vamos a ver lo que es. Y con esto enseguida terminamos este aspecto que puede ser más árido. La ley de la perfectibilidad progresa por la ley de la trascendencia, que habíamos dicho que es salir de sí, que me lleva hacia Dios. Por tanto, la reducción de la egotización, de la inmanencialidad, es decir, cuando Él me lleva hacia sí, porque además yo libremente le dejo y además quiero y además actúo y además vivo la caridad, que es lo que decía aquí el doctor Morella ayer, y es verdad. El signo, dice nuestro padre fundador, el signo, la prueba de la unión mística que vivimos es nuestra caridad. Si no vivimos la caridad, no estamos viviendo esa unión mística. Bueno, pues cuando me va liberando de esa egotización, entonces yo puedo actuar con más agilidad, digamos así, en el aspecto trascendente de salir de mí. El egoísmo me pesa, es un peso que me lleva a mí misma, me atrapa, me impide el éxtasis, la salida de mí mismo por amor,
para estar en Dios y en Él amar a los demás. La vida mística consiste en su esencia en que Dios activa con nuestro concurso, es decir, con nuestro acto también, ¿no?, este movimiento hacia Él y va perfeccionando el movimiento a destra o comunicación estática hacia Él y por tanto nos va liberando de la egotización con la que degradamos fácilmente la ley de la inmencialidad. Es decir, nos libera de lo que nos impide actuar trascendentalmente con dirección y sentido de perfección, transformando nuestro estado de ser con una mayor e incrementativa riqueza espiritual o mística. Y esto lo hemos visto en la historia de los místicos, en la historia de los santos. Nos preguntamos ahora, ¿quién eres tú, María de Nazaret, Madre de Jesús, para que atravesando los avatares de la historia, los múltiples prejuicios de los seres humanos, las diversas culturas de varios siglos y lugares, tú vivas, María, hoy entre nosotros, penetrando nuestro corazón con el sabor inconfundible de Dios? Te hemos conocido en el silencio de los tiempos, caminando con nosotros sin hacerte notar, pero cuando el magisterio proclama algún aspecto eximio de tu persona, nuestra oración se llena de gozo y de gratitud. Y es que no nos bastan los piropos y las alabanzas, ni siquiera tus glorias tan excelsamente cantadas. Necesitamos saber más de ti. Tu belleza, que todos percibimos, esplendor de la caridad que en ti es. Tú eres, María, belleza plena por amor perfecto. Pero ¿cómo pudo esto ser? En el momento de preguntarnos qué pasa ontológicamente con María, o en María, a la que sabemos privada del pecado original y dotada de una plenitud de gracia totalmente singular, este es el momento de hacernos esta pregunta. La persona de María. Las múltiples declaraciones doctrinales sobre María tienen su origen y su centro en la posición que ocupa en la historia de la salvación en su especial relación con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y mediador de la salvación. María como Virgen y Madre de Dios. Estos son los dos primeros dogmas. A partir de aquí, la mirada se dirige al principio de su existencia como persona humana en la gracia de Cristo, su preservación del pecado original y finalmente la plenitud definitiva tras su muerte al ser asumida en cuerpo y alma en la gloria celeste. A estos 4 dogmas se le suma el enunciado dogmático de la confesión de la vinculación actual de María con la Iglesia en la tierra. Vamos a partir de lo que formuló el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 53 por su magnífico tratamiento trinitario de María. Santísima Trinidad y persona de María. Nos centraremos en la relación del Padre con María desde el punto de vista de su acto creador. Siendo el Padre el sujeto atributivo de la creación y por tanto de la creación de María, nos preguntamos por su especial constitución ontológica con vistas a la misión de su Hijo, a su divina maternidad y a la implicación que en ello tiene el Espíritu Santo. La Escritura, en el saludo al ángel, nos revela que María está constituida en plenitud de gracia, la llena de gracia, Lucas 1:28. La plenitud de gracia es un don que le concede el Padre por haberla escogido para ser Madre de Dios, y siendo esta elección desde toda la eternidad, a la eternidad de su vocación maternal hay que unir la eterna previsión de su plenitud de gracia. Por tanto, cuando la saluda el ángel, ya está llena de gracia, porque ha sido escogida con anterioridad. Inspirada en ello, la Iglesia proclama no solo su eminente santidad, sino la gracia de haber sido
preservada del pecado original. Para tratar de explicar lo que implica ontológicamente esta realidad teológica de su gracia plena, desde el primer momento de su concepción, tenemos que acudir al modo como están estructuradas en María las leyes ontológicas a las que nos hemos referido, infundidas en su espíritu, como en todos los espíritus nuestros, de los seres humanos, ¿no? Para ser más pedagógicos en la exposición, hacemos una comparación con el mundo de los santos, siguiendo la línea de pensamiento de Fernando Rielo. Decíamos anteriormente que Dios va perfeccionando con nuestro concurso el movimiento a destra o estático que supone la ley de la trascendentalidad y nos va liberando de todas las opresiones que constituyen el mundo de lo imperfecto. Esto quiere decir que va reduciendo la egotización con que degradamos la ley de la inmanencialidad, porque la ley es buena, pero nosotros la degradamos con nuestro egoísmo. Y la va llevando progresivamente esta ley hacia su raíz, es decir, va disminuyendo esta ley y la va dejando en su raíz, lo cual necesitamos. Necesitamos la ley en la raíz, es decir, en lo mínimo, pero necesitamos la ley para no disolvernos como persona y para seguir interiorizando, pero no de una forma egoística, o sea, egocéntrica. O sea, en los santos, él va reduciendo esta egotización hacia la raíz, hacia su radical, conforme avanza la unión con él. Término de la trascendentalidad. Por eso los santos se distinguen por una enorme capacidad de estar fuera de sí mismos, mirando a Dios, y por amor a Él se entregan a los demás gozosos, emprendiendo para ello grandes obras de amor, de caridad. Si esto sucede en criaturas que sufren la consecuencia de la herida que supone el pecado original, ¿qué no será en María? Pues Fernando Rielo dice que en ella esta reducción de la posibilidad de egotización fue a cero ontológico. O sea, no tiene posibilidad de egotización. Y fue permanente desde el primer momento de su concepción y permanente durante toda su vida, desde el primer momento hasta el último. Podemos decir que en María esta reducción es de un orden superior, diríamos orden capital o de orden máximo, por participación en la gracia de la redención de Jesucristo, que supuso en ella gozar desde el primer momento de su concepción de la plenitud de gracia sin mácula alguna, por cuanto que las personas divinas la asociaron a sí mismas con el fin de la encarnación del Verbo. María representa, por tanto, la máxima posibilidad de unión con la Santísima Trinidad que tiene realizada la gracia. Dios no ha creado una criatura superior a María. En esta posesión de plenitud que implica la reducción a cero ontológico de la posibilidad de egotización en el orden de su inmanencialidad, su trascendentalidad, su salida de sí, su éxtasis, el éxtasis de María, era tan inmenso, tan total, tan potente, que pudo envolver en éxtasis plenísimo el acto mismo a destra del Espíritu Santo, enclaustrándolo en el santuario de su Espíritu y entregándole su ente entero, la totalidad de su ser y de su existir. Es la entrega sin límite de María que se expresaría magistralmente en su fiat. El Espíritu Santo pudo, porque a veces nosotros no dejamos actuar al Espíritu Santo, no puede, se lo impedimos con nuestro apego a muchas cosas, con nuestro egoísmo. Le impedimos que Él actúe, no le dejamos actuar.
El Espíritu Santo pudo de este modo penetrar y transformar la misma intimidad ontológica de María, su intimidad constitutiva, su consciencia estática, convirtiendo en un auténtico claustro de divina maternidad esa plenitud de gracia en que ya estaba constituido su espíritu. De este ser hija en plenitud del Padre, madre del Hijo, y de esta unión esponsal con el Espíritu Santo, se derivará la Cátedra de María. Tras lo que acabo de exponer, guiada por el pensamiento de Fernando Rielo, quisiera poder ilustrar algunos aspectos de lo que, bajo mi interpretación, significa la persona de María en la manifestación de sus palabras, sus hechos, su vida, porque en ellos se expresa la esencialidad de su cátedra. María, hija predilecta del Padre. El Padre ha investido a María de una plenitud singular en su conciencia filial. Esta conciencia que todos tenemos de ser hijos de Dios, en María era plenísima. Así, lo que se decía en la constitución de su persona se traduce en sus hechos y sus palabras, en la forma tan sencilla como impresionante de adherirse a los planes divinos. Sin duda, sin medida, sin plazos ni condiciones, su fe sin fisuras y su total disposición a acoger en su corazón la voluntad del Padre, desbordó todo el campo de los datos racionalmente disponibles para ella, y su confianza llena de esperanza le infundió el arrojo y fortaleza de acometer todo cuanto ello pudiera conllevar de incomprensión y de dolor. En su fiat, María se ofrendó al Padre para que su vida fuera definida por Él. Este es el problema que muchas veces tenemos, ¿verdad? Que queremos ser buenecitos, pero eso de que mi vida sea definida por el Padre, ya nos lo pensamos más. Esta es la lástima. Esto es una pena que hagamos esto, porque qué mejor que el Padre para definir mi vida. Qué bien máximo me puede hacer alguien que no sea mi Padre mismo. Mi Padre desea lo máximo para mí, la máxima santidad, la máxima vida, vida eterna ya aquí, ahora y en plenitud después. El Padre desea mi felicidad y desde luego aquellas personas que viven en Dios tienen una alegría que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni siquiera el estar en la cruz, les puede arrebatar. En su fiat, María se ofrendó al Padre para que su vida fuera definida por Él, estructurada plenamente por Él y solo en Él, en una misión pensada por el Padre, no por ella, porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero buscamos nuestros gustos. Y muchas veces vamos de un sitio a otro a ver dónde nos gusta más estar en nuestra consagración o en nuestra misión. María, su misión no fue pensada por ella, sino por el Padre. A María le bastaron las palabras del ángel, que ella cogió plenamente en ese mismo instante y para siempre. El hágase de María evoca el hágase del Génesis, que posibilita la creación de la tierra, los elementos, la vida. En ella la nueva criatura, por su hágase, es la colaboradora del Padre en la nueva creación a través del Hijo, que engendra en sus entrañas, en las entrañas de la tierra, de la mujer, de la viviente. El fiat pronunciado en lo secreto ante el ángel de la Anunciación se manifiesta como una llama de espíritu clara y vivificante en la proclamación del Magnificat. El Magnificat, María, es la expresión de su éxtasis de amor y de su gozo, porque le invade precisamente la verdad profunda del cumplimiento de la promesa hecha a los padres.
María es la doctora que nos conduce con la potencia de su fiat a que se verifique en nosotros la aceptación de la obra de la gracia, según el plan previsto amorosamente por nuestro Padre Celeste para cada uno de sus hijos. Y esto es la plenitud de la filiación divina de cada uno de nosotros. Ser hijos en plenitud. San Juan, en el prólogo de San Juan, nos dice: y a todos los que le acogieron a Cristo, les dio la potestad, esto es gracia, ¿verdad?, de llegar a ser hijos de Dios. Esto es un camino, es el camino de la santidad, donde vamos siendo cada vez más hijos y más conscientes de esta filiación, hasta llegar a una plenitud en la vida eterna. Pero en los santos vemos una filiación verdaderamente grande, evidente. María, Madre del Hijo. La sabiduría de María tiene una especial clave de lectura. Remite siempre al Hijo. María es el protagonismo de Cristo. Haced lo que Él os diga. María es receptividad, silencio, acogida, corazón que guarda y revive en eterno presente los signos de la revelación plena de su Hijo. A Él nos presenta y nos acerca constantemente como profetisa del reino que ya vive en nosotros, y lo hace como quien su trascendentalidad, plenamente dilatada por gracia insólita e irrepetible, conoce a las personas divinas con plenitud de gracia, es decir, está unida a las personas divinas con plenitud de gracia por amor, porque Dios es amor además. Por tanto, no de forma teórica, sino íntima, vivencial, unitiva, participativa, y como ninguna otra criatura. He aquí su cátedra, he aquí su sabiduría de Dios. El fiat de María en la Anunciación introduce su vida toda en el misterio del Hijo, y su existencia entera es, como nos dice Juan Pablo II en el dolor salvífico, es misión de madre, destino a compartir de manera única e irrepetible la misión misma del Hijo. Y nos sigue diciendo Juan Pablo II en la Redemptoris Mater: en el Gólgota recibe el testamento de la cruz, acogiendo a toda la humanidad en la persona del discípulo amado. Y emerge aquí el singular lugar que ella ocupa en toda la economía de la salvación. Y subiste, María, también al Gólgota. Tu rostro, muerta al mundo, como te captó el Greco. Éxtasis sin edad de Miguel Ángel. Dolor beato, tampoco a ti te perdonó el Padre. Su voluntad, tu alimento. Desde su seno, tu sede, desgarrada en tu Hijo, sujeta en esta hora por el espíritu de ambos, dolor de amor, beatitud hecha carne, tu lágrima en su sangre, su cuerpo siempre en tu regazo. Mujer, he ahí a tu Hijo, y en Juan todos nosotros, para encomienda tuya universal y eterna. Y Dios te consoló, ungiéndote de misión. Tus hijos, sus apóstoles, defensores de la cátedra que en Pedro vive, ofrenda de nuestra vida y nuestra fama en la vivencia y transmisión de su palabra. Solo hay una forma de amar para los que en ti, Jesucristo, creemos, la tuya, solo la tuya, y en ti, contigo, tu madre, en su estar en la cruz del amor extremo. Suprema cátedra, tu oblación, María, fue por el llanto, nos decía Fernando Rielo, tú, madre, expresas nuestro anhelo.
María, esposa del Espíritu Santo, y su cátedra como Madre de la Iglesia. La teología católica, ya desde San Justino y San Ireneo, ha reflexionado en torno a la influencia de María en la acción santificadora del Espíritu Santo, especialmente cuando se refiere a la teología de la nueva era, Eva. También la Lumen Gentium 56 se refiere a esta su cooperación activa por su fe y obediencia. La muerte vino por Eva, por María la vida, nos dice la Lumen Gentium. La tradición católica expresa también la relación de María con el Espíritu Santo con el título de María, esposa del Espíritu Santo. Juan Pablo II, en la encíclica dedicada a la Madre del Redentor, utiliza en ocasiones también esta alusión. Ya hemos dicho que María, por especial previsión del Padre, estuvo desde su origen unida al Espíritu Santo. Decir llena de gracia es como decir llena del Espíritu Santo. Cuando llegó el momento, el poder del Espíritu Santo la fecundó, haciéndola concebir al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Ser madre significa comunicar vida. La maternidad de María acerca de los hombres se ejerce en el orden de la gracia. Así lo afirma el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 61. La gracia es comunión con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Esto es unión mística con la Santísima Trinidad. La cátedra de María es en orden a comunicarnos esta vida mística que el Padre quiso que en ella fuera plena en orden a su misión. Fernando Rielo nos dice: María, constituida en plenitud de gracia, es desde el primer instante de la concepción de Cristo en su seno, depositaria de toda la acción santificante divina de la que es sujeto atributivo el Espíritu Santo. La unión mística, la santidad a la que todos estamos llamados, tiene a María en su función esponsal junto al Espíritu Santo como madre. El Espíritu Santo es el S de la gracia. Dos S. Pero pasa toda la actividad de su acto a María y con María. Ella es madre de la gracia, María es la depositaria de la gracia. Garganta llamaba San Bernardo a María por su posición entre Cristo, como cabeza del cuerpo místico, y sus miembros. La esencialidad de su doctorado consiste en que por ella pasa todo el campo de la gracia. En la cruz Cristo nos entrega a María como madre que recibe y dona a sus hijos este mérito de su redención. La vida de la gracia, la vida mística que requerimos para nuestra unión mística con la Santísima Trinidad. Fíjense ustedes, Cristo a esta madre que pide una gracia para su hija, esta cananea le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Como tú quieres. ¿Qué gracia le dará a María para nosotros si a la cananea le concede Cristo actuar con él en la medida de su fe, en la medida de su deseo, de su súplica? Yo he de preguntarme, ¿qué deseo, qué alcance, qué súplica brota del corazón de nuestra Madre María respecto a cada uno de sus hijos, cada uno de todos nosotros? Los hijos que Cristo le entregó como misión específica suya. No ha de ser otro que el mismo deseo que nos expresó de forma imperativa Jesucristo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Id y predicad el Evangelio a todas las gentes. Esta es su mediación. ¿Cómo no le va a conceder a María Dios este don de acuerdo con ese deseo suyo, suplicante? Por eso es omnipotencia suplicante ella. Porque todo lo que suplica al Padre, el Padre se lo da. Pero es que Cristo se lo había dado en la medida de su deseo a la cananea. ¿Cuánto más a María?
A la luz y como conclusión de cuanto hemos expresado en este apartado, quiero resaltar algunos hitos especialmente significativos en el ejercicio de la Cátedra de María vinculados con su divino esposo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Magisterio de María en Pentecostés. Después de la pasión y muerte de Jesucristo, los discípulos se reunieron creyendo y esperando, como Él les había indicado. Estaban muertos de miedo, algunos dudando, temblando todos en su corazón. María estaba allí, convocándoles, uniéndoles, verificando en ellos el vínculo, envolviendo a todos y cada uno con su potentísima maternidad mística. Con ella estaban también las santas mujeres, aquellas que habían acompañado a Jesucristo al pie de la cruz, aquellas a las que Él se apareció primero, seguramente por cariño, por amor compartido, amor convivido, ese amor que no conoce límites ni se arredra ante un peligro. ¿Qué eran los guardias que había puesto Pilatos ante la arrolladora fuerza de este amor divino? Ellas habían ido a ungirle ya muerto, y Cristo siempre eleva todo acto de piedad, este acto, ungirle, nada más, dar un vaso de agua. Estos pequeños detalles de la vida, hechos con amor divino, esto todo lo eleva a Cristo, y en ellas, pues era este acto de piedad sencillo, y lo eleva dándole una trascendencia y un significado insospechados. Así son ellas las primeras a las que Él se aparece, resucitado ya, y a ellas les otorga también una misión. Decíamos que María estaba allí, sujetando y elevando con sus manos el corazón desolado de cada uno de sus hijos. María estaba allí creyendo con fe perfecta, fe sin fisura, fe firme en plenitud radiante. María estaba allí, no sin dolor, orando con ellos. María, nuestra Madre, estaba allí, como sigue hoy aquí, ahora mismo, entre nosotros, en nuestro corazón, envolviendo nuestro ánimo, elevando nuestro corazón, también hoy y aquí. Su acto, transido de fe y esperanza, en el acto de su divino esposo, latiendo al unísono con él, llena su ser del Espíritu Santo desde su concepción, estaba allí, en el origen de la Iglesia, y sigue estando hoy en el transcurrir de nuestra historia, acompañando e impulsando siempre la obra de su Hijo. Solo tú, la Inmaculada, la llena de gracia, solo tú podías ser Madre de Dios y Madre de la Iglesia. María esperaba, sin saber exactamente qué, simplemente esperaba, sabía que la misión de su Hijo no había terminado. María sabía también que el Espíritu Santo, su esposo, que actuó en la encarnación, actuaría de nuevo, ahora, según los planes del Padre. Pero saber esto en el corazón es sabiduría de Dios, sabor divino por unión con Él y gracia, don que Él da en esa unión. María lo sabía en su corazón. Allí su sabiduría enamorada, sabiduría, conocimiento, vida, íntima relación de amor, unión mística con las tres personas divinas. Esta es la vida verdadera, conocimiento en virtud del amor, vida eterna ya, aquí y ahora. Así ha de ser en todo cristiano, nos decía Benedicto XVI en la homilía de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo pasado. María, decíamos, estaba allí, y en esa unidad orante, en esa común unión que es el Espíritu, la unión de amor del Padre y del Hijo, se manifestó con poder y fuerza sorprendente y les ungió de misión. A fuego vivo, a fuego y sangre, seréis mis testigos, mis mártires,
Así hoy también a cada uno de nosotros, el que es Señor y dador de vida, nos unge de misión, y ella, María, nuestra Madre, siempre entre nosotros, nos consigue el don del Espíritu en oración impetratoria, eficacísimamente operante. María y la contemplación unitiva de la verdad. María sabía lo que guardaba en su corazón, y lo guardaba no para permanecer muda como algunos han pretendido, sino para tener siempre en el centro de su ser, amorosamente presente, cariñosamente actuante, originariamente vivo, el mensaje de su Hijo vivenciado a la luz de su esposo, el Espíritu Santo. Este es el estado orante que requieren poseer los doctores místicos. Sobre esta base, el Espíritu Santo, única garantía ante nuestra impotencia, abrirá nuestro horizonte, dilatará nuestro límite, nos irá poniendo las ideas que requerimos y hasta las palabras para dar razón del mensaje de Cristo y hacerlo asequible hoy y ahora a los distintos ámbitos y culturas. A través de su misterio, es decir, de su luz, el Espíritu Santo nos otorga una inteligencia del misterio del Hijo en su revelación del Padre a la manera como le ocurrió a María. Como bien sabemos, no se trata solo de adquirir unos conocimientos, sino dejarnos iluminar desde dentro, como ella hizo, permitiendo que Él nos explique, introduciéndonos vitalmente, guiándonos al conocimiento vivo, íntimo, vivencial, y de ahí, y no al contrario, pero sí ad simul, en el conocimiento intelectual del Hijo y de su relación con el Padre, para que podamos vivir esa conciencia filial que ella vivió y como apóstoles o testigos de Cristo podamos dar testimonio con la palabra y con la propia vida de la verdad trinitaria. Ya está, ya. Y como confesores suyos y defensoras del dogma Petrus podamos dar razón del don recibido. Termino ya con unas frases breves, referidas a Inmaculada Concepción y pureza de corazón o de intención. Es en nuestra intención donde reside lo puro o lo impuro, lo santo o lo no santo. Tú, María, nos acercas a la intención virgen, aquella más pura, aquella que viviste en plenitud desde tu instante primigenio. Tú nos guías con mano serena y firme para enfrentarnos con recto y sereno ascetismo a la dureza de corazón con la que nacemos. Tú nos remites una y otra vez al camino verdadero, aquel que no está fuera de nosotros, porque no es un método ni una teoría, aquel camino que nos inhabita, porque es persona divina, el camino es Cristo. Para convertidos, unidos a Él, transfigurados por su Espíritu, seamos un día presentados al Padre tal como Él nos eligió, santos e inmaculados. Tú, María, eres gracia en su estado más originario, más puro. Tú eres simplemente vida, vida divina recibida sin medida de tu esposo, el Espíritu Santo, porque no existió en ti instante alguno en que no reposaras en Él y Él en ti. No hubo en ti espacio que Él no llenara, ni actuar tuyo que no fuera con Él, por Él y en Él. En tu primer instante Él te asumió y te colmó de su amor, y tú le acogiste en tu seno inmaculado y le envolviste con el mismo amor que Él te otorgó. Tú, María, eres madre de la vida mística. Bien, le agradecemos a la profesora María del Carmen García por su ponencia, la Cátedra de María. En atención al tiempo pasamos directamente a la siguiente ponencia,